Excelente, pues muy buenas noches. Vamos a dar inicio a esta sesión, a este taller de educación financiera, cuyo propósito principal es que podamos tener herramientas, que podamos tener, ahora sí que dentro de esa caja o stock de herramientas completo que una persona debe tener, tengamos o saquemos por lo menos una o dos que en este momento estamos necesitando para poder poner en práctica y entonces empezar a despegar en aquello que estamos buscando hacer dentro de nuestra economía. Creo que las personas que hoy nos encontramos aquí conectados tenemos un interés particular, ¿no? Es decir, de más a mejor. La parte de poder salir de déficit, la parte a lo mejor de buscar cómo cubrir nuestras deudas, cómo podemos a lo mejor generar más ingresos, o a lo mejor podemos estar en una situación muy cómoda, porque no todas las personas, ¿verdad?, se encuentran ahogados en deudas, ni mucho menos, pero a lo mejor podemos estar en una situación estable o cómoda, pero aspiramos a lo mejor a desarrollar algún proyecto, algún nuevo negocio, o a lo mejor hacer un viaje, adquirir una casa. Bueno, cada uno de nosotros puede tener por ahí algún interés particular. Y estamos buscando cómo hacerlo de una manera más acelerada. Así que la intención de este taller es eso, que tomemos herramientas que puedan ayudarnos a maximizar la posibilidad de mejorar nuestra economía y, pues, por supuesto, también generar un cambio importante en nuestra vida. Así que vamos a dar inicio a esta sala, vamos a platicar hoy sobre estrategias para que ustedes aprendan a ahorrar, porque muchas veces nos preguntan, ¿no? Oye, sí, suena súper interesante cuando ustedes nos hablan de educación financiera, cuando ustedes nos hablan a lo mejor de invertir, cuando me hablas de poner un negocio, cuando me hablas de comprar una casa, cuando me hablas de, bueno, de miles de temas, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago cuando quiero empezar a ahorrar? Porque puede ser que en este instante no me alcance todavía o siento que a lo mejor con lo que estoy generando no me es posible empezar a ahorrar. O puede suceder que a lo mejor sí tengo los recursos, pero así como llegan todos los recursos, se me van como agua entre los dedos. ¿A alguien le ha pasado eso? ¿No? Que tú dices, bueno, cuando yo empiece a ganar más, entonces voy a empezar a ahorrar. Cuando yo empiece a ganar más, voy a empezar a invertir. Cuando yo empiece a ganar más, voy a, ¿no? Y muchas personas pues estamos así. ¿Qué es lo que sucede? Empezamos a ganar más, pero entonces empezamos a qué? A gastar más en lugar de hacer las cosas que debemos hacer. Y eso es por un tema de falta de educación financiera. Entonces, hoy lo que vamos a buscar es cómo logramos, ¿no?, organizarnos de tal manera que podamos empezar a hacer eso tan importante que es la parte del ahorro, pero no es solamente con la intención de que yo lo deje ahí en el cochinito, como decimos aquí en México, en la alcancía, no sé cómo le llaman ahí en los demás países, sino que también es cómo lo ponemos a producir. Paso número uno, cómo logro obtenerlo, cómo logro ahorrar, cómo logro generar ese beneficio extraordinario o ese recurso extraordinario. Y dos, cómo lo pongo a trabajar de una manera efectiva. Así que bueno, vamos a empezar a platicar un poquito sobre este tipo de estrategias. Primero que nada, quiero comentarte que bueno, hay algunos datos que nos sorprenden muchísimo. Para que tú vayas teniendo una idea, en México se estima que entre 6 y 7 personas de cada 10 no saben cómo manejar sus finanzas. Son personas que si a lo mejor hoy se sacan la lotería, el loto, el melate, no sé cómo la bolsa acumulada de cada país, pues a lo mejor en un lapso de 4 o 5 años regresa a tener, pues no solamente su condición actual, sino a lo mejor una peor. ¿Por qué? Por falta de educación financiera. Pero esto no pasa solo en México. Alrededor del mundo también existe una estadística que nos dice que entre 4 y 5 de cada 10 se encuentran en esta situación. Entonces, es alarmante ver cómo, qué cantidad de personas en el mundo no sabe administrar sus recursos. Entonces, la finalidad de este taller es que aprendamos a manejar los que hoy tenemos y que salgamos nosotros de esa estadística particular. Entonces, vamos a hablar hoy, primero que nada, de algunas estrategias para que ustedes puedan empezar a organizarse mejor, que puedan tener unas finanzas más sanas, que puedan de alguna manera empezar a ver más
resultados más efectivos o a poder de alguna manera, si tienen metas financieras por ahí, bueno, ver el logro consecutivo de una manera más pronta, o si a lo mejor hoy no tienes metas financieras, bueno, bueno, vamos a empezar a revisar esa parte tan necesaria, ¿no? Así que una de las estrategias, primero que nada, en la cual tenemos que poner un punto especial de atención antes de iniciar cualquier proyecto, llámese de ahorro, de inversión, lo que sea, es que tenemos que tener muy claro cuánto es la cantidad de dinero que ingresamos de manera mensual, ¿ok? Si tú tienes un empleo, bueno, pues considerar cuánto estás ingresando de tu empleo de manera mensual. Si a lo mejor tú tienes alguna actividad secundaria, llámese que a lo mejor tienes un negocio o que haces network marketing o que a lo mejor haces, no, se me ocurre, por ejemplo, ¿no? Produces algo para venderlo, también entre tus conocidos. Bueno, todas las fuentes de ingresos que tú tengas, hay que tener claridad de cuánto de manera mensual estoy recibiendo. Pero no solamente tener claridad de cuánto ganamos o cuánto ingresamos a casa, sino también hay que tener claridad de cuáles son esos gastos que tenemos de manera fija para poder hacer ese balance de decir, ok, yo ingreso, por decir, 100,000 pesos mensuales y estoy generando gastos o estoy generando ahora sí que consumos en ese mismo periodo de tiempo de 110. ¿Cómo puede suceder eso, no? Si solo genero 100, bueno, pues a lo mejor está diciendo uso de créditos o de préstamos y eso me está, pues obviamente permitiendo salir, pero pues a la larga me va a generar un conflicto. Entonces, hoy el hecho de que tú puedas destinar un tiempo para sentarte y poder analizar en qué estás utilizando cada uno de los recursos que tú recibes es un factor determinante para que tú puedas tener un mejor control en tu economía, un mejor control de los recursos que llegan a ti y en función de eso, pues obviamente si hoy te encuentras en una situación en donde tienes deudas o te encuentras a lo mejor así en un nivel de déficit mediano, tú puedas pronto ponerte en un nivel de estabilidad para partir de ahí, para empezar a despegar y poder lograr esos proyectos que ahí tienes. Entonces, esto es súper fundamental, identificarlo, pero además también es necesario que tú aprendas a priorizar cuáles son esos gastos que sí o sí tú tienes que cumplir o que tienes que cubrir. Por ejemplo, ¿cuáles serían esos gastos necesarios? La alimentación, ¿no? El transporte, si tú tienes a lo mejor gastos indispensables que tienes que pagar de tu casa, la luz, el agua, entonces el gas, ¿no? Todos esos gastos tú los empiezas a identificar. No voy a entrar en este momento en el detalle de decir cuáles son cada uno de los puntos que tiene que tener el presupuesto, pero no te preocupes, no te vas a ir sin herramientas, porque al terminar la sala, te van a hacer llegar, voy a compartir por ahí en los grupos, un formato de presupuesto que te puede servir de referencia para que con calma tú vayas desglosando cada uno de los conceptos que ahí está y sea un poquito más fácil para ti tener esa organización. ¿Qué es lo que quiero que hagamos en este momento? Que tengamos claridad por qué es importante realizarlo y por qué es ahora sí que necesario que aprendamos a darle prioridad a aquello que es indispensable cubrir y que podamos sobre eso empezar a marcar la pauta, decir, ok, esto es lo indispensable, tiene que estar cubierto. Ahora, de los demás gastos que estoy realizando, en cuáles a lo mejor puedo optimizar, en cuáles de ellos puedo reducir o simplificar. Tipo, se me ocurre, ¿no? ¿Cuántos de nosotros tenemos a lo mejor contratados, y creo que cada vez más en el mundo, habemos personas en el mundo que tenemos contratados servicios de streaming, que tenemos contratados, por ejemplo, membresías, por mencionar algunas, Netflix, ¿no? Amazon Prime, HBO, Disney Plus, en Spotify, en Audible, por mencionar algunas, ¿no? O a lo mejor tú tienes YouTube Premium, todas esas membresías, pues obviamente nos generan
un gasto periódico, ¿no? Y si tú te pones a hacer el análisis a lo mejor de cuáles son las membresías que pagas, a lo mejor resulta que estás pagando 3 membresías para ver, pues obviamente, streaming, video, película, etcétera, y analiza realmente cuánto tiempo dedicas a utilizarlas. Porque quiero decirte que hay un dato alarmante. Yo, por ejemplo, casi no veo televisión, pero de repente yo tengo 3 hijos de edades muy diferentes, una que está en la universidad, una que está en la secundaria y un pequeñito que está en el kinder. Entonces, de repente el pequeñito, pues de repente quiere ver Disney, ¿no? Pero la mediana quiere ver HBO porque es fan de Harry Potter, ¿no? Y a lo mejor la grande está en otro tipo de nivel que quiere ver a lo mejor series coreanas que pues entre los adultos jóvenes o jóvenes que están entrando en etapa adulta, está muy común eso de las series coreanas y terminas que pagando un montón en membresías y tú dices, bueno, pero ¿por qué pago tantas membresías? Y a lo mejor puedo revisar en cuál de ellas o una o dos de ellas para ir simplificando. O se me ocurre quienes a lo mejor tienen de esos focos que todavía en casa que no son ahorradores de energía. Y si a lo mejor puedo de alguna manera revisar qué puedo cambiar, qué puedo optimizar para que mi consumo de energía baje, eso me va a ayudar a qué? A estar un poquito más tranquilo porque eso que voy a dejar de gastar el día de mañana puede ser lo que me dé la posibilidad de empezar a ahorrar, ¿no? Entonces hay que ir viendo qué gastos puedo reducir, qué gastos puedo eliminar, tipo el teléfono celular, que hoy es una herramienta de trabajo para todos. A lo mejor tienes un plan muy viejito con la telefónica con la cual tienes contratado y tienes que darte la tarea de averiguar hoy con tanta competencia que existe, la ventaja para los que somos usuarios es que podemos acceder a planes que tienen mayor cantidad de megas, mayor cantidad de minutos, con una renta mucho menor que la que pagábamos antes. Entonces, revísete por ahí en qué gastos podemos reducir, qué gastos podemos eliminar, para que sobre eso empecemos a trabajar. Y bueno, también que es importante que tú te des a la tarea de decir, ok, ¿cómo le hago para que yo pueda empezar a hacer el ahorro? Hay una fórmula que se llama 50-30-20, que es una fórmula sugerida, porque obviamente puede variar dependiendo de tu situación, pero es algo que puede ayudar también a tener una pauta al momento de empezar a diseñar tu presupuesto, que te dice que el 50% de tus ingresos debe estar destinado a cubrir esas necesidades básicas, como puede ser la alimentación, la renta de la casa, ¿no? De la vivienda, tu transporte, porque eso sí o sí es algo que tú necesitas para poder vivir. El 30% restante te puede servir para poder tener acceso a esos espacios de esparcimiento, esos espacios, ahora sí que lista de deseos, esos espacios a través de los cuales podemos también nosotros cuidar nuestro bienestar. A mí, por ejemplo, me gusta pensar en la parte de entretenimiento y ocio, no necesariamente en que me voy a ir al cine o en que voy a estar pagando mis membresías, sino pensar también en la parte en donde yo invierto en mi tema de salud, es decir, me pago a lo mejor un gimnasio por si están mis posibilidades, porque quiero cuidarme, ¿no? También pueden ser espacios de ocio saludables y también destinar un 20% de lo que estoy generando para empezar a ahorrar. Oye, Mari, pero 20% es mucho, créeme que no es mucho. ¿Y cómo lo puedes hacer? Hay algunas estrategias que ahorita las vamos a mencionar para que tú te vayas dando una idea de cómo puedes empezar a hacerlo. Yo siempre les digo, hay formas a través de las cuales ustedes pueden automatizar, pero si estamos empezando, también podemos utilizar técnicas que son muy sencillas que ahora vamos a estar platicando. Otra estrategia es la parte precisamente, y aquí vamos, a poder automatizar nuestros ahorros. ¿Qué es eso? Aquellos que trabajamos a lo mejor y que recibimos nuestra nómina a través de, pues obviamente, de una cuenta bancaria, podemos definir en automático que del total del sueldo que yo recibo en los días 15 o los días 30, voy a destinar ahí, ¿no? Un porcentaje, una cantidad fija para que se vaya a mi cuenta de ahorros. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando llegue en automático ese pago quincenal o mensual, dependiendo de cómo te paguen en tu empleo, en automático se va a descontar la parte del ahorro y entonces tú ya no la vas a ver
directamente disponible para poder utilizarla. Entonces, eso te va a permitir empezar a hacer ahí un colchoncito muy útil. ¿Qué pasa si de repente me dices, Mari, está pues muy práctico a lo mejor lo que tú dices, pero yo no soy una persona muy tecnológica y a lo mejor a mí no me pagan mi nómina porque a lo mejor yo ya soy, se me ocurre una persona que está en etapa de retiro, o a lo mejor soy una mamá o una persona que apenas está empezando a dar sus pininos y por mi cuenta estoy vendiendo algo y estoy generando recursos. Bueno, una técnica que a mí me sirvió muchísimo, te quiero decir que pues yo ya soy mamá desde hace muchos años, hace más de 19 años, y cuando me casé, que fue hace poco más de 20 o 22 años, algo que me servía muchísimo era la técnica de los sobres. No sé si ustedes conocen esa técnica y es algo súper sencillito, de verdad, que es la parte de tener un sobre normal y en cada uno de los sobres yo iba poniendo los conceptos, ¿no? Yo recibía mi sueldo y yo decía, bueno, esto sirve para pagar teléfono, esto sirve para pagar luz, esto sirve para pagar supermercado, esto sirve para pagar tarjetas de crédito. Y eso me permitía, por ejemplo, los pagos aquí en México, la luz se paga de manera bimestral. Entonces yo simplificaba y decía, ok, cada mes y yo ya sabía que mi luz estimaba que era un pago de 1,000 pesos, pues yo en un mes sacaba 500, en el siguiente mes 500 y así ya sentía que no me desbalanceaba. Entonces, hay muchas formas a través de las cuales podemos nosotros implementar para empezar a ahorrar y para poder empezar también a ser un poquito más administrados con el tema de nuestros recursos. Si eres muy tecnológico, hay hasta aplicaciones móviles que te pueden permitir llevar ese tipo de control. Así que bueno, alternativas hay muchas, dependerá de nosotros ver cuál es la que más se ajusta a nuestras necesidades. Punto número 3, una estrategia que es indispensable que sí o sí tú implementes es establecer metas de ahorro claras desde un principio. ¿Qué es esto, Mari? Bueno, básicamente es que tú tengas definido para qué quieres ahorrar, qué es lo que tú quieres lograr con ese ahorro. Se me ocurre, ¿no? Y que definamos metas a corto, a mediano y largo plazo. A corto plazo, a lo mejor se me puede ocurrir decir, bueno, pues resulta que para el verano me quiero ir de vacaciones con la pareja, con la familia, con los amigos, ¿no? Y eso es una meta a corto plazo. Entonces ahí es decir, ok, este ahorro lo voy a destinar para esa meta que es irme de vacaciones, pero ¿qué implica que yo tenga claridad? Significa que yo necesito saber a dónde me voy a ir, cuánto me va a costar, ¿no? Y cuánto me va a costar es si es una vacación, es en qué me voy a ir. Me voy a ir en vehículo, ¿qué implica? Pues obviamente implica que el vehículo esté en buenas condiciones, e implica también el pago de la gasolina, el pago de los peajes, etcétera, ¿no? Si me voy a ir en avión, pues obviamente los boletos de avión, lo mismo si es en autobús, etcétera. ¿Qué implica? O sea, cuánto de comida, a dónde voy a llegar a un hotel, de qué tipo, de qué naturaleza, y hacer pues obviamente ese mini presupuesto de la vacación para que tú sepas cuánto necesitas ahorrar para poder pues obviamente irte de vacaciones. A mediano plazo que pudiera ser, que a lo mejor tú dijeras, bueno, yo ya no quiero estar rentando mi casa, ahora quiero comprarme una casa. Entonces tienes que identificar qué tipo de casa quieres comprar, ¿no? O sea, qué tipo de propiedad quieres comprar. A mí me gustan los departamentos, a mí me gustan las casas, cómo lo quiero, si es una casa, la quiero de una planta, de dos plantas, de cuántos cuartos, ¿no? De cuántos baños, la quiero que tenga piscina, que no tenga piscina, la quiero en la playa, la quiero en la ciudad, donde quiero, ¿no? Para que tú puedas tener claro para qué vas a ahorrar, cuánto necesitas ahorrar. Y pensar a largo plazo, algo tan sencillo como decir nuestro retiro. ¿Cuántos de nosotros no vamos a tener una jubilación segura por parte del gobierno, ¿no? Entonces tenemos que empezar a pensar cómo programarnos para ahorrar, para invertir y poder retirarnos de una manera pues honorable y de una manera generosa. Entonces, eso es así, súper indispensable, que sepamos para qué vamos a utilizar ese ahorro que queremos, ¿no? Y eso para qué nos va a ayudar también al tener claro para qué lo voy a utilizar me va a hacer estirarme un poquito, porque va a llegar un momento en donde salga una eventualidad y voy a decir, ay, voy a agarrar de mis ahorros. Tú dices, no, a ver, no, espérate.
¿no? Esos ahorros ya están destinados para algo. No me lo puedo gastar en cosas que no están previstas. Entonces, eso es importante, que nosotros tengamos esa certeza de para qué quiero utilizar. Número 4, bueno, decía esta parte de priorizar el ahorro, que es la parte a través de la cual tú defines, lo tienes que incluir incluso dentro de tu presupuesto, que tú lo veas ahí como un concepto y que sepas que sí o sí, cada mes o de la manera periódica, quincenal o semanal, como tú lo quieras definir, vas a estar destinando parte de tus recursos para esa actividad particular. Entonces, vela como una parte, una necesidad muy importante para ti e inclúyela dentro de tu presupuesto. Y dentro de este apartado del ahorro, también entra en el hecho de que tú empieces a considerar si nunca has ahorrado o si hoy solo tienes una única fuente de ingresos, que también empieces a trabajar en un fondo de emergencia. ¿Qué es un fondo de emergencia? Es, tú ya definiste cuál es tu presupuesto, ¿no? Dijimos. Tú ya sabes cuánto necesitas mensualmente ingresar para cubrir tus gastos totales del mes y no estar, pues obviamente, teniendo alguna necesidad al aire. La idea del fondo de emergencia es que tú puedas ir acumulando aproximadamente de 3 a 6 meses de tus gastos mensuales para que tengas ahí un colchón para cualquier eventualidad. Que si hoy solamente tienes tu empleo y por alguna circunstancia hubo un recorte de personal, decidiste renunciar porque algo sucedió, el motivo que fuera, o hay alguna circunstancia, como nos pasó hace un par de años, de una contingencia a nivel mundial, pues obviamente que tú no te quedes sin nada y que no te quedes sin poder, por lo menos en ese lapso de 3 a 6 meses, de tener un poquito de tranquilidad en lo que buscas, qué es lo que vas a hacer o te acomodas para buscar otra fuente de ingresos. Y esto, ¿por qué es importante? Porque la parte emocional nos afecta muchísimo. El estrés que nos causa el no tener un recurso y estar pensando, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a encontrar? Eso a veces, muchas veces nos bloquea. Entonces, es súper importante pensar en la parte de tener nuestro fondo de emergencia. ¿Qué otra cosa puedo hacer para poder empezar a generar ahorro? Lo que les decía hace un momento, ¿no? La parte de empezar a reducir gastos. Ir identificando cuáles son aquellos que no son necesarios y me vas a decir, ay, Mari, pero es que todo lo que utilizo es necesario. ¿Cuántos de aquí salen de casita, pasan por un Starbucks, por un Juan Valdés, los que son de Colombia, ¿no? O por algún otro lugar tipo franquicia y se compra el café del día que termina costándote, no sé, haciendo más o menos cuentas, 5 cafés de Starbucks, con 5 cafés que compras en Starbucks, prácticamente te pudiste haber comprado un buen café de grano molido para tú preparártelo en casa y que te va a durar un mes. Entonces, empieza a identificar cuáles son esas fugas de dinero que estás teniendo. Créeme que es mucho mejor comer sano y comer rico si tú desde casa te preparas el lonchecito que te vas a llevar a la escuela o que le vas a mandar a los niños al colegio, ¿no? Si eres papá o eres mamá, súper importante, ¿no? En lugar de darles dinero para que ahí compren algo que seguramente ni les va a gustar, ni les va a nutrir, o si es para ti, vas a terminar gastando mucho más de lo que tú gastarías si tú te preparas algo rico y delicioso desde casa para llevártelo al trabajo. Entonces, empieza a identificar a través, qué es lo que puedes hacer para empezar a reducir, pues obviamente, costos dentro de tus gastos mensuales y todas estas reducciones te van a permitir, pues obviamente, destinar esos recursos. ¿Para qué? Para el tema del ahorro. También aquí que yo te puedo sugerir, identifica en casa, ¿no? ¿Qué tienes en casa que hoy no estás utilizando? ¿Cuántas personas conocemos que son personas que acumulan y que a lo mejor tienen la ropa ahí? O sea, yo me confieso que en algún momento guardé un pantalón de mezclilla que era talla, creo que 26, o sea, pensando que yo iba a regresar a esa talla y lo guardé como 4 o 5 años porque era un pantalón de marca. Obviamente nunca regresé a esa talla, ¿no? Después de 3 hijos. Entonces,
creo que es importante que revisemos, ok, tengo ropa en buen estado que no voy a utilizar o que no estoy utilizando, que lleva 6 meses que no la utilizo, sácala, véndela, o sea, esas prendas de segunda oportunidad, y va a ser un recurso extra que vas a tener y que te va a permitir ahorrar, ¿no? Y así con muchísimas cuestiones. Eso es muy importante que empecemos a identificar cómo podemos generar ese flujo de dinero también. Y otro punto necesario, empieza a invertir en educación financiera. Oye, Mari, pero ¿cómo es eso de que invierte en educación financiera? O sea, ¿qué te refieres? ¿Que yo me tome una maestría, que yo me tome un diplomado? Pues no, no necesariamente. Hoy empieza a identificar cuáles son las áreas en las que tú quieres aprender, ¿no? O sea, ¿cómo reduzco mis gastos? O sea, o mira, tan sencillo como este tipo de taller es gratuito. ¿Estás invirtiendo dinero? No. ¿Qué estás invirtiendo en este momento? Estoy invirtiendo tiempo, tiempo para aprender algo que me pueda servir. Y el tiempo es vida, vale más que oro. Así que empieza a invertir tu tiempo de manera inteligente para que puedas estar generando un beneficio a largo plazo y que puedas de alguna manera también pues empezar a tener mayor organización dentro de todo tu proyecto de negocio. Gracias, gracias. Entonces, bien importante la parte a través de la cual empecemos a invertir en temas. Hay mucha información de valor de forma gratuita. Pueden seguir a mentores, les puedo recomendar, por ejemplo, Tatiana Arias, Alejandro Saracho, Juan Diego Gómez, les puedo recomendar a Margarita Pasos, por ejemplo, que son mentores que van enfocados a la parte también de mentalidad en el manejo y uso de los recursos financieros. Entonces hay mucha información gratuita disponible a la cual podemos acceder para ir aprendiendo de personas que hoy tienen resultados. Entonces, aprende a invertir en temas de educación financiera. Que tengo la posibilidad de pagarme los productos premium que tienen estas personas disponibles, adelante, hazlo, porque créame, es una excelente inversión. Todo el conocimiento que tú puedas adquirir no va a ocupar espacio nada más en tu mente si le pones, ahora sí que tiempo y dedicación para ponerlo en práctica y que tú veas los resultados que estás esperando. A ver, póngame por ahí en el chat, coménteme si estamos comprendiendo los conceptos, si hay algo que hoy tú estés haciendo y que te haya servido, también todo lo que tú estés haciendo y te haya servido. Estamos en una comunidad en donde podemos, pues obviamente, aprender de todos. Ahí pon ahí tus comentarios. Así que son más que bienvenidos. Y bueno, hablemos ahora sí. A ver, permítame, creo que aquí ya vi, permítanme. Ya habilité el chat. Les pido hay una disculpa, no vi que estaba cerrado. Ahora sí, ya está abierto para que ustedes puedan ahí interactuar y compartir. Así que siempre bienvenidos sus aportes y sus contribuciones. Ahora bien, vamos a hablar un poquito, ya vimos como qué podemos hacer para empezar a ahorrar, pero ¿qué pasa cuando tú dices, pues esto es súper interesante, pero ¿qué crees? Aún haciendo todos los ajustes que tú me estás comentando, Mari, todavía me quedo en déficit, ¿no? O sea, ¿qué hago, no? ¿Cómo le hago para poder, pues, de alguna manera hacerlo, esta parte del ahorro? Bueno, si hoy haciendo ajustes para simplificar gastos, haciendo ajustes para que tú puedas también eliminar gastos innecesarios, te vas dando cuenta que aún así sigues teniendo deudas o sigues llegando muy justo a fin de mes, solo hay una solución. Y esa solución es generar nuevas fuentes de ingresos, que no te quedes con un solo ingreso. O sea, ahí es súper importante. Si tu sueldo no es suficiente, si tu negocio actual no te da lo suficiente, hay que buscar opciones adicionales. ¿Qué significa? ¿Tengo que dejar mi empleo actual? No. ¿Tengo que cerrar mi negocio actual? No. Lo que estamos buscando es que tú tengas una fuente más de ingresos a través de la cual te puedas apalancar para poder empezar, pues obviamente a despegar y que te pueda rendir el recurso y entonces que puedas también salir de deudas si tienes deudas. Entonces, ¿cómo o qué puedo hacer hoy
para generar ingresos adicionales. Quiero decirte que estamos en la era de la información, estamos en la era tecnológica. Hoy creo que todos aquí ya somos un poquito más hábiles con el manejo de la computadora, del celular, del internet, de las redes sociales y muchos de nosotros también tenemos talentos y habilidades que a veces no las sabemos explotar. Entonces yo veo por aquí caritas conocidas, por ejemplo, tengo, y hay quienes sí las saben explotar, ¿no? Tengo aquí unas caritas conocidas y voy a hablar de una de ellas, por ejemplo, Lulú Amaya, que es una amiga mía que la veo conectada aquí. Tiene un talento impresionante para hacer unos retratos, ahora sí que de técnica pastel, acuarela y otras, que wow, impresionante. O sea, yo no le había conocido ese talento hasta que en alguna ocasión ella teniendo una plática, me mostró unos trabajos que hizo y es impresionante lo que ella hace y maravilloso. Y yo le decía, Lulú, o sea, este talento no te lo puedes quedar, ¿no? Y hay que compartirlo. Entonces, se trata de que hoy tú revises qué talento tienes, qué habilidad tienes, qué es lo que te apasiona y que además te sale bien y que puedes compartir con otros y que en ese compartir, pues tú puedes llevarte por ahí unos ingresitos adicionales. Ejemplo, sabes a lo mejor tocar algún instrumento, sabes a lo mejor eres muy bueno para el tema de las matemáticas o para enseñarle a alguien, a otras personas lo que ya sabes, da asesorías, da mentorías, da clases en línea, que sea hacer unos postres deliciosos, perfecto. O sea, no solamente haga los postres para vender, a lo mejor empieza a transmitir, a grabar talleres pequeñitos que tú puedas venderlos también para que eso te sirva a ser cursos digitales que te permite estar generando ese ingreso adicional. O sea, el buscar hoy qué sé hacer, qué puedo hacer, cómo puedo de alguna manera utilizar esa habilidad que tengo para generar dinero, es ponerlo al servicio de los demás y eso obviamente por añadidura nos va a permitir también estar generando ingresos adicionales. ¿Qué otra opción o qué otra alternativa puedes tener? Bueno, generar o crear un negocio adicional. Si hoy tú tienes, a lo mejor se me ocurre un empleo y estás buscando cómo complementar un empleo más, seguramente va a ser una carga emocional muy fuerte. El tiempo que le vas a tener que invertir, pues imagínate, si tienes un trabajo de tiempo completo y aparte tienes que buscar una media jornada más, ¿en qué momento vas a descansar? ¿En qué momento vas a disfrutar a tu familia? ¿En qué momento vas a cuidar de ti, de tu bienestar y hacer otras cosas, ¿no? Entonces, a lo mejor por ahí no es. Lo que tienes que buscar es como una idea de negocio que ya tengas en mente, que quieras desarrollar, ¿ok? ¿Cómo voy dando esos pasitos? No quieras iniciar a lo mejor compitiendo con Amazon, ¿no? Porque ni Amazon comenzó siendo de la dimensión que hoy es. Amazon comenzó como en una bodeguita, ¿no? En una cochera, de hecho, ¿no? En la cochera del dueño, en un espacio pequeñito, trabajando él solo, luego poquito a poco con otros empleados, y bueno, y hoy es lo que es. Entonces, tampoco quieras iniciar a lo grande, y no porque no se pueda, sino porque en este momento tienes que dar esos pasos para que tú vayas aprendiendo, tú vayas conociendo y pues obviamente te vayas expandiendo. Entonces, esta parte de crear, pues obviamente un negocio secundario es sumamente importante. Revisa, no le tengas miedo. Quiero decirte que hay muchas personas que de repente le tienen miedo a vender algo. ¿Conocen ustedes o les ha pasado que de repente dicen, ay, no, pues, ¿qué va a decir la gente si me ve vendiendo productos? ¿Qué me va a decir la gente si me ve, a lo mejor promoviendo, algún servicio, ¿no? ¿O qué va a decir la gente si me ve lavando piscinas? No sé, por decir algo. Pues la verdad es que la gente, las personas no se están haciendo cargo de tus finanzas. La persona que se hace cargo de tus finanzas eres tú. Entonces, por favor, no le tengas miedo a hacer algo por ti mismo que a lo mejor originalmente no te veías haciendo, como las ventas o aprendiendo sobre una industria nueva.
aprende de las personas que tengan los resultados. Acércate con ese tipo de personas y dile, oye, veo que haces a lo mejor te he visto que te estás desarrollando en un ámbito y me interesa, platícame qué es lo que haces, a lo mejor yo puedo tomar ahí ideas y poder implementar para mí un negocio o una fuente de ingresos adicionales. Entonces, aprende de esas personas y no tengas miedo a seguir no solo aprendiendo, sino implementando y haciendo esas cosas que quieres hacer. A la larga, no existen los fracasos, todo es aprendizaje, ¿no? Y la próxima vas a saber, si no te salió como tú querías, la próxima te va a salir mejor y la que sigue mucho mejor y en la que sigue seguramente vas a tener esos resultados exponenciales que estás buscando. Otra sugerencia sería rentabilizar tus activos. ¿Qué es esto? Se me ocurre que a lo mejor tú tienes un departamento que tiene 2 habitaciones, pero solamente ocupas una, pues a lo mejor ahí puedes rentar la otra habitación que tienes disponible y ahí estar ayudándote para el pago, por ejemplo, de las rentas, o si es una propiedad que es tuya, pues a lo mejor ahí te va a permitir tener esa fuente alternativa de ingresos para que tú cubras otros gastos o para que tú puedas empezar a ahorrar o que tú puedas destinar para algún proyecto particular que quieras. Y otra opción pudiera ser, pues que a lo mejor yo tengo, se me ocurre un vehículo, ¿no? Quiero decirles que conozco una persona que se compró su vehículo y dijo, me voy a comprar mi vehículo y luego aprendo a manejar. Y tiene 2 años con el vehículo ahí asentado y no ha aprendido a manejar. Entonces, yo siempre le sugiero y le recomiendo, oye, ese vehículo ahí asentado también se te puede echar a perder, ¿no? ¿Por qué no lo rentas? ¿No? ¿O por qué no lo pones en una aplicación para que pueda estarte generando, pues obviamente un beneficio, para que se pueda pagar la mensualidad de ese coche que sacaste a crédito y pues de esta manera tú puedas estar produciendo, ¿no? Entonces, hay que ir identificando qué de lo que hoy tengo lo puedo utilizar para que me genere un beneficio. A lo mejor se me ocurre, ¿no? Eres una persona que hoy tuviste la posibilidad de comprarte una computadora mejor a la que tenías, pero la otra todavía funciona y ahí la tienes arrumbada. Bueno, ¿no la quieres vender? Bueno, a lo mejor réntala, ¿no? O abre tu espacio en tu casita, como de así, como de renta para impresiones, o para hacer trabajos en internet. O sea, sácale el mayor provecho a las cosas que hoy tienes. Eso es algo que obviamente te va a permitir tener mucho más rápido ese flujo de efectivo que estamos buscando tener. Y otro punto también importante es empezar a invertir en activos financieros. Mari, ¿qué es un activo financiero? Un activo financiero es todo aquello que yo adquiero y que me puede generar un retorno de mi inversión, por mencionarte algo, ¿no? A lo mejor yo compro un vehículo. El vehículo puede ser un activo financiero o puede ser un pasivo, un gasto financiero. Si yo el vehículo lo compro para uso propio, va a ser un pasivo, es un gasto, porque yo voy a tener que poner la gasolina, le voy a tener que pagar el mantenimiento, entre otras cosas. Pero si yo ese auto lo compro para ponerlo de Uber, de ponerlo en alguna aplicación móvil, pues obviamente ese trabajo va a estar generando que se pague el mismo vehículo y aparte me va a generar un beneficio económico mayor que me va a permitir tener efectivo, flujo de efectivo, y pues eso es un activo. Lo mismo una casa, ¿no? Si compras algo o de repente invertir en bonos, en gubernamentales, en acciones, invertir en metales preciosos. De repente, si eres una persona que está empezando, le gusta la parte tecnológica, conocer sobre lo que viene siendo tecnología blockchain y a empezar a informarte para poder, pues obviamente, aprender a invertir en esos tipos de activos, también sería importante. ¿Qué es necesario que tú entiendas? Y creo que esto es un punto fundamental cuando estamos empezando, no solamente a ahorrar, o sea, ya pasamos la etapa de ahorrar, sino que nos vamos a la parte de invertir. Es importante que tú entiendas que todo tipo de inversión que tú hagas genera un riesgo. Tienes que estar informado de que todo tipo de inversión es un riesgo. El riesgo puede ir, pues obviamente, de riesgo moderado a un nivel alto de riesgo. ¿De qué va a depender? Pues del tipo de instrumento, pero también no significa que las que sean de riesgo elevado son malas. Tú tienes que identificar también qué tipo de riesgo es el que tú
de manera personal estás dispuesto a asumir, ¿no? Entonces, ese es un punto fundamental, pero siempre invertir en activos financieros va a ser muchísimo mejor a que dejes tu dinero ahí guardado bajo el colchón, como decimos muchas veces aquí las personas, porque pues es prácticamente algo que no te va a producir, a diferencia de que tú puedas empezar a hacer inversiones que te empiecen a generar retornos. Así que bueno, hoy quería compartirte estos tips. Espero que puedas tomar uno, dos, con lo que sea necesario, con uno que te sirva y que tú empieces a implementar. Estoy segura que puedes tener ahora sí que un cambio positivo en tu situación económica. Así que el mejor momento para que tú puedas crear tu futuro es en el momento que tomas la decisión de ir por lo que mereces. Y ese momento es el día de hoy, sí o sí. Quiero hacerte una atenta invitación a que todos los viernes te conectes para poder estar escuchando información de diferentes temas relacionados con la parte de las finanzas personales, pero sobre todo que tú puedas tener ahora sí que la oportunidad de que si quieres conocer un poquito más sobre opciones disponibles a través de las cuales tú puedes empezar a invertir y empezar a aprender sobre el tema de activos financieros, puedas conectarte a nuestras salas que tenemos los días sábados a las 7:30 de la noche de México, 8:30 de la noche de Colombia, para poder escuchar y aprender sobre una plataforma de negocios. El día de mañana vamos a tener la posibilidad de escuchar información precisamente que te permita tener un poquito más de visión sobre qué está sucediendo en el mundo y qué oportunidades se encuentran en el mismo. Y esta sala la vamos a tener de la mano de un gran amigo, un colega y socio, que es José Silvestre Ramírez de Colombia, que nos va a estar facilitando esta información que estoy segura que te puede permitir empezar a conocer y generarte esa inquietud para que tú vayas aprendiendo de todo lo que ya está sucediendo en los temas económicos a nivel mundial y que tú digas, ok, de dónde me abrazo o de dónde me agarro para que en estos cambios acelerados que vienen yo me encuentre en la mejor condición. Así que bueno, si quieres participar en esa sala, pídele a la persona que te invitó a que te pueda compartir el link y entonces de esa manera tú puedas estar mañana conectado, conectada, escuchando este tipo de información. Así que bueno, espero que haya sido de gran valor el contenido que platicamos el día de hoy. Esperamos vernos la próxima semana para poder estar platicando. La próxima semana va a estar con nosotros Jonathan Chavero, hablando de un tema extraordinario relacionado con las nuevas tecnologías y eso nos va a permitir a nosotros conocer dónde podemos ir a revisar información cuando tenemos dudas de algo que está surgiendo y aprender a utilizar herramientas digitales. Así que es el momento de que estemos subiéndonos a la ola de la información, a la ola de estar aprendiendo, de estar practicando, porque el momento es hoy. No podemos dejar que se nos vaya la vida simple y sencillamente por desidia, por flojera o por miedo. El miedo nos tiene que tener miedo. Así que tengan una maravillosa y bendecida semana. Un beso para todas las que son mamás en México, que hoy se celebra el Día de las Madres, y también un abrazo para todas aquellas que se encuentran en Sudamérica, que si no estoy equivocada, el día de mañana y el día domingo se celebra por ahí. Les mando un gran abrazo, sigan siendo esos faros de luz para sus familias, para sus hijos, y para aquellos papitos que también tienen una esposa o una compañera de vida con la que comparten una bella familia, también, bueno, pues ahí encárguense de darle ese reconocimiento, ¿no? Que también merece y que sea algo de valor para ustedes como familia, siempre de bendición. Que tengan una linda noche. Nos vemos.